tranquilidad jurídica en los países, además de los costos de diferente naturaleza que tiene. El segundo tema es que me parece muy interesante porque en el caso nuestro, por lo menos la penúltima reforma claramente respondió a una crisis política. Si eso es como una tendencia generalizada, usted la explica como una respuesta a una visión de cambio. Yo me pregunto si no es también como un salvavidas en en un auxilio de supervivencia, en una actuación de supervivencia de la clase política, en el mejor sentido de la palabra, la palabra clase política, introducir, promover reformas políticas para sobrevivir, no necesariamente para cambiar. Y el tercer tema es el que se refiere a los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas y las reformas políticas como resultado de diálogo. La experiencia colombiana muestra que las reformas más exitosas, más respetadas y más aceptadas son precisamente las que surgen de los consensos políticos. En ese sentido, tendería a coincidir con usted. En este orden de ideas quisiera preguntarle al doctor Néstor Humberto Martínez si él cree que es necesaria una nueva reforma política en Colombia cuando en este momento está en estudio ante la Corte Constitucional una reforma recientemente aprobada, y en caso de ser así, ¿cuáles considera usted que deben ser como los principales elementos de esa reforma política? Pues muchas gracias, Elizabeth. Ante todo, mi gratitud al PNUD por esta oportunidad. Llevo un tiempo alejado de la política y estoy que me hablo, entonces me tendrán ustedes que comprender si tiendo a ser muy largo. Pero para retroalimentar un poco y mirar esto en un contexto latinoamericano, no pierdo esta tentación de contar una anécdota. Gabriel estaba en esa época viviendo en Washington también. Yo era el General Counsel del Banco Interamericano de Desarrollo. Y mi hijo, que tenía por aquellas calendas 15 años, mi hijo mayor, me dijo: papá, estudio con un muchacho en Georgetown, en el colegio de Georgetown, que dice que su papá va a ser presidente de México. Y él insistía en que estaba estudiando con el hijo de quien iba a ser presidente de México. Y emulaban en su curso, eran felizmente los mejores del curso. Pero por esa misma razón trataban de saber cuál era el futuro de sus padres. Y un día llegó y me dijo que ya viene a ser la elección, ahora sí viene una cosa que llaman allá el dedazo. Y lo van a escoger a él. Le dije: perfecto. Apareció en el Washington Post, el dedazo fue a favor de Colosio, y entonces llamé a mi hijo y le dije: oye, ¿Colosio se llama tu compañero? Me dijo: no, Ernestico Zedillo. Le dije: pues llévale este recorte, y se lo llevó, para hacerle fieros, ¿viste? No hubo tal. Regresó muy triste mi muchacho y me dijo: papá, me dijo que eso no es cierto, que Ernesto Zedillo va a ser presidente de México. Lo fue. Es una anécdota de una riqueza histórica impresionante, impresionante, y corresponde a una realidad vivencial. ¿Colombia necesita más reformas políticas? No, yo creo que no, yo creo que estamos viviendo el efecto sedativo de las reformas. El sistema político, lo dice Elizabeth con su característica pertinencia en los comentarios, muy pertinentes. Las reformas las hemos venido desarrollando al amparo de un sentido de supervivencia del statu quo político, tal vez sí. En el año 98, cuando planteamos una reforma política integral para reagrupar las fuerzas políticas, para ideologizar la política,
para intentar acabar con la microempresa electoral, con la clientela política, planteábamos fundamentalmente tres fórmulas. El umbral, como un criterio de aglutinación para que las microempresas pensaran que no podían sobrevivir en nuevo sistema político electoral. Acabar con el sistema del cociente electoral. Recuerdo por aquel entonces, en el 98, yo hablando en Colombia del método DONT, nadie me entendía qué era eso, tuvimos que ponerle la cifra repartidora, así quedó en la Constitución. Y algo que un grupo de expertos que yo había contratado, del cual formaban parte Arturo Valenzuela, hoy subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Klitschko, el papa negro de los sistemas políticos electorales desde el punto de vista de la academia, y nos dijeron, esas fórmulas van bien, pero donde ustedes lleven el tema del voto preferente les queda con cáncer esa reforma política. Y claro, el sistema lo entendió muy bien, el statu quo político entendió que ese cóctel de umbral, de cifra repartidora con voto preferente permitía la subsistencia del statu quo político. Y así fue. La microempresa electoral, hoy sumada en unos logos, en unos clichés que llaman partidos políticos, pegados con babas, sin ideologías al interior de las militancias políticas y de la representación en las corporaciones públicas, y claro está, sin la posibilidad de construir grandes consensos y ofrecerle a la democracia verdaderas alternativas de gobiernos, de partido y oposiciones con una posibilidad de alternancia real que permita una dialéctica y una dinámica política que construye democracia. Esa reforma se malogró, por las razones que históricamente se conocen, y fue necesario que anunciara el gobierno del presidente Uribe la convocatoria a un referendo para que la clase política herida se diera la tarea de sacar la reforma del año 2003. Recordarán ustedes que esa reforma política se hace es contra el gobierno, y lo único que hace es generar esa aglutinación en su momento, precisamente para mandar un mensaje de la clase política a esa fuerza que se anunciaba renovadora realmente en el sistema político colombiano, que al final, pues, ya todos saben qué pasó. La del 2010 es producto de una crisis. Siempre el statu quo político plantea, en el gobierno uno plantea una comisión para resolver las crisis. La clase política frente a sus dificultades plantea reformas políticas. Yo creo que nosotros tenemos que sincerar en Colombia realmente nuestro sistema político en medio de las instituciones y de las reglas de juego que tenemos. Porque en la medida en que avanzamos en reformas para aglutinar, para ideologizar la política, para hacer el debate político en torno a ideas, a concepciones de Estado, de sociedad, hay una distancia enorme, abismal, entre lo que se ha querido y la realidad de las cosas. En ese fabuloso libro de Maurice Joly, el diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, capturé esta frase y dije, caray, pero esta la hemos debido tener en los últimos 8 años. Comillas, le dice Maquiavelo a Montesquieu en su diálogo en el infierno: para consolidar el poder hay que destruir los partidos y disolver las fuerzas colectivas. El poder absoluto no será entonces un accidente, sino una necesidad. Y en los últimos tiempos, en medio de ese escenario
en ese marco legal, constitucional de la política, a lo que nos hemos dedicado es a destruir los partidos. Y la fotografía de momento termina por darme la razón. Ese bipartidismo en el cual se sostiene de alguna manera la democracia en momentos tan complejos de la República, completamente debilitado. El Partido Liberal, sus líderes dicen que está dedicado a los temas de los frascos y poco de los jarabes, poco de la ideología, poco del pensamiento político. El Partido Conservador, con el mayor respeto, se ha dedicado en sus últimos tiempos a sobrevivir frente a sus apetitos burocráticos, sirviendo, como los europeos hablan, de partido bisagra, que contribuye a hacer las mayorías de ocasión. ¿Qué puede pensar el pensamiento? El Partido Conservador tiene una tradición histórica, tiene una ideología que se le identifica, pero ha carecido de representación política en las últimas jornadas electorales a nivel presidencial. Y qué decir de lo que le ha venido ocurriendo a nivel territorial, para mencionar, en medio de la crisis de esta ciudad, frente a una propuesta política para salir de la crisis territorial, en el caso de Bogotá. El Partido Verde era el partido de la esperanza, movido más por el corazón de los ciudadanos que por sus neuronas políticas. Languideciente, lamentablemente, cuando todos veíamos allí una vigorosa alternativa para recrear esta democracia. La izquierda democrática, que nos habíamos encargado nosotros de destruirla a través del sistema ruinoso de los residuos y que recupera vigencia política en las corporaciones públicas en medio de una crisis interna profunda. Y en medio de ese escenario de